Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio La Rosa. Esta es parte de una serie, como algunos de ustedes ya me conocen de algunas presentaciones anteriores. Esta es uno de las series que está haciendo la Universidad Cayetano Heredia en la Facultad de Medicina sobre diferentes especialidades y el tema de COVID. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre COVID y obstetricia y el embarazo. Esta presentación está diseñada para médicos y personal de salud. Así que el día de mañana voy a hacer una presentación para el público en general, pero este es un poco más técnico. Igual, por favor, al final, todas las preguntas que tengan están muy bien recibidas. Entonces, vamos a hacer esta presentación, como ya algunos de ustedes saben. Mi nombre es Mauricio La Rosa, soy ginecólogo obstetra de la Universidad de Pensilvania y médico materno-fetal en la Universidad de Texas Medical Branch, y actualmente soy docente de la Universidad Perón Cayetano Heredia y de la Universidad de Texas. El día de hoy vamos a hacer una revisión enfocándonos sobre todo en la gestación y en el impacto en la mujer y en el feto y en el embarazo en sí. Y estos son los puntos que vamos a tocar. Primero sobre el SARS-CoV-19 o el SARS-CoV-2, infección viral en el embarazo, luego el impacto de COVID en el embarazo, manejo y bueno, un poco de prevención. Y luego vamos a responder las preguntas. Entonces, para empezar, el coronavirus. Como muchos de ustedes ya saben, el coronavirus es un tipo de virus que ha estado ya por mucho tiempo y durante desde el año 2019, cuando se presentó el primer diagnóstico de coronavirus SARS-19, esta es una nueva cepa dentro de todo dentro del coronavirus. Entonces, el coronavirus tiene diferentes tipos de linajes o de subtipos, el alfa, beta y gamma y delta. Y en el beta existen varios subtipos y sobre todo la razón por la que este virus es conocido como SARS-CoV-2 es porque por su parecido bastante cercano al SARS-CoV-1, que fue una epidemia que ocurrió en Asia en el 2003. El SARS-CoV-1 es por sus siglas en inglés del síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus. Y debido a su parecido genéticamente, se decidió nombrar este virus SARS-CoV-2. Esta es la primera foto que tenemos del SARS-CoV-2. Es un paper de New England Journal a comienzos del año, en donde podemos ver el virus que tiene la forma de una corona y por eso se llama coronavirus. Y luego estos paquetes de virus que se encontraron fueron tomados una foto por un aspirador bronquial. Ahora, ¿cuáles son las características de este virus para empezar? Uno, su secuencia, como ya dije, es bastante parecida al SARS-CoV-1, en un 80-90%. También tiene un parecido al MERS-CoV, que es otro de los virus que causó epidemias en las últimas décadas. La forma como ingresa el virus y hace daño es mediante el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y el número de reproducción básica es aproximadamente de 2.2, con un intervalo de confianza entre 1.4 y 3.9. Entonces, este es un gráfico también del New England Journal en el que se grafica cómo es la entrada del virus a la célula humana. Y se sabe ya que la forma como ingresa es mediante el receptor de la convertidora de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2. Nosotros cuando la axis de la renina-angiotensina-aldosterona, siempre nos explicaban que la renina-infección, inflamación, era lo que típicamente se enseñaba. Bueno, durante las últimas décadas se ha encontrado que
que esto no es el 100% correcto. Hay dos tipos del eje, y el primer tipo, que es el 1, es el que es el conocido, que causa vasoconstricción y daño endotelial y todo lo que ya describí anteriormente. Pero por otro lado existe el eje contemporáneo, que es lo que usa es sobrepesar este daño. Y eso es donde entra la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y su receptor. Entonces, al bloquear básicamente el SARS-CoV-2, al bloquear este receptor, deja que el receptor tipo 1 sea el que esté hiperestimulado, y es por eso que causa daño pulmonar, daño miocardio, vasoconstricción y daño endotelial. Ahora, el otro tema es por qué ha sido tan importante y tan generalizado esta pandemia. Y una de las razones es por el número de reproducción básica, que aproximadamente es entre 2 y 3. Ahora, sabemos que el SARS-CoV-2 causa una enfermedad que es conocida como COVID-19. El COVID-19 tiene diferentes tipos de severidad. Por otro lado, diferentes instituciones o diferentes sociedades tienen diferentes definiciones. Pero primero vamos a poner la del MINSA, que considera leve los síntomas como que son tos, dolor de garganta, fiebre. Moderado cuando hay taquipnia, una saturación de oxígeno por debajo del 95%, cambios en el nivel de conciencia, shock, una neumonía en la radiografía o linfopenia. Y severo cuando hay 2 o más de las siguientes, ya sea taquipnia o un CO2, una presión arterial de CO2 de menos de 32 milímetros de mercurio, un nivel de conciencia variado, afectado, una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, el PAFI por debajo de 300, para los que no recuerdan, el PAFI es la división de la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 que se está utilizando. La presión arterial media por debajo de 65, el lactato por encima de 2, y bueno, signos de fatiga. Lo otro que se ha visto con el SARS es que, si bien esa es la enfermedad que causa o lo que se llama el COVID, esto también está asociado con otros tipos de síndromes, y sobre todo estos tres. El primero es el síndrome de estrés respiratorio agudo, o ARDS, y lo que viene a ser esta patología es una patología inflamatoria de los pulmones que causa lo que pareciese como edema pulmonar bilateral, pero sin una causa cardíaca. Y esto, bueno, es bilateral y viene en diferentes niveles de severidad, siendo el nivel y basados en el PAFI, el PAFI que es lo que les había explicado. El PAFI normal es por encima de 300, si es entre 200 y 300 es lo que consideramos leve, moderado entre 100 y 200, y grave si es por debajo de 100 este número. Otro de los síndromes que está asociado a esta enfermedad es la sepsis y el shock séptico. Y el tercer síndrome que está asociado, que hace que en muchos pacientes la mortalidad, una vez en cuidados intensivos, sea bastante alta, es lo que llaman la tormenta citoquinas o la linfocitosis hemofagocítica, que es básicamente un síndrome hiperinmune que causa daño multiorgánico. Y esos son los criterios, los que están ahí, pero cosas que estamos viendo bastante en casos severos es, por ejemplo, fiebre, citopenias, ya sea leucopenia, anemia, trombocitopenia. Y lo otro que estamos viendo es la ferritina aumentada, el dímero D aumentado,
la interleuquina 6 aumentada. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en el embarazo en sí. Y cuando empezó el virus, una de las cosas a donde nos enfocamos fue a esta población vulnerable, que es la población gestante. ¿Y por qué es considerada vulnerable? Porque durante la gestación existen varios cambios fisiológicos y anatómicos que hacen que estas mujeres muchas veces estén en un mayor riesgo de complicación durante una infección viral, o una infección pulmonar, o un daño pulmonar. Y lo primero que nos vamos a enfocar es en los pulmones. ¿Cuáles son los cambios importantes pulmonares durante la gestación? Primero, debido a los cambios fisiológicos que ocurren durante los meses de embarazo, y esto va siendo progresivo, como por ejemplo, hay mayor gasto cardíaco, hay una mayor filtración renal, y además, al estar creciendo un feto, el consumo de oxígeno que requiere esta mujer gestante es aproximadamente un 20% más de lo usual. Otros cambios que ocurren son los cambios, el útero comienza a aumentar de tamaño y esto causa que la presión intraabdominal aumente, lo que empuja el diafragma unos 4 centímetros, y esto cambia no solamente el diámetro del tórax, que está aumentado, sino también hace que la capacidad residual funcional disminuya. Y esto pone a las mujeres, por ejemplo, en mayor riesgo de complicaciones cuando hay un problema respiratorio y, por ejemplo, en pacientes cuando requieren intubación, una paciente gestante que requiere intubación tiene mayor riesgo de complicaciones, entre otras cosas, debido a esta disminución en la capacidad residual funcional. Ahora, como les expliqué, en el lado izquierdo pues, se puede ver una foto, un gráfico de una mujer no gestante, y una vez que el útero aumenta de tamaño, este diafragma se eleva y el diámetro aumenta. Al aumentar este diámetro, una de las cosas que ocurre es que hay una disminución en el compliance torácico, y esto tiene un impacto para el manejo crítico, como ya les voy a explicar luego. Eso es con la parte estructural del pulmón. Con la parte funcional, hay varios cambios que ocurren al nivel pulmonar. El primero, que es una cosa uno que ocurre bastante temprano en el embarazo, es los cambios en volumen estridales. La progesterona que comienza a ser producida durante el embarazo hace de que la mujer gestante tenga unos mayores volúmenes estridales. Pero los que no recuerdan, el volumen tidal es el volumen usual que una mujer o una persona respira, inspiración-expiración, durante una inspiración normal, sin esforzar ya sea la inspiración o la expiración. La frecuencia respiratoria de la mujer se mantiene idéntica, pero al volumen tidal aumentar, el volumen por minuto aumenta. Y esto hace que la mujer gestante, desde bastante temprano en el embarazo, tenga una alcalosis respiratoria compensada, que tiene un impacto también en el momento que manejamos a pacientes de alto riesgo y críticamente enfermos. Ahora, si bien pueden ver aquí en el gráfico, la capacidad vital se mantiene de la misma manera, pero al elevarse el diafragma, el volumen residual y el volumen expiratorio residual disminuyen comparado con la mujer no gestante. Y esto hace que el volumen de oxígeno o el volumen de aire que se mantiene luego de una expiración sea menor que en la no gestante. Y esto pone, como ya dije, en mayor riesgo de complicaciones durante un daño pulmonar o también en casos de, por ejemplo, intubación. Y el otro cambio en la fisiología de la mujer es el cambio inmune que ocurre. Hace muchos años nos enseñaban que la mujer gestante era inmunosuprimida, y eso no es cierto. Pero definitivamente hay cambios importantes en la inmunología de la mujer gestante
que hacen que las mujeres sean tolerantes al crecimiento de células extrañas que son dignas en el feto, ¿no? Y una de las teorías que más ha tomado fuerza, si bien no es 100% aprobada, es la teoría de los T-helper o T-reguladores, de las células T-reguladoras, donde existe la inmunología celular, que es la TH1, está basada por las células TH1, mientras que la humoral es TH2. Durante el embarazo y por los cambios hormonales, la hipótesis dice que el TH1 disminuye, haciendo el TH2 mucho más, aumentando el poder del sistema inmune TH2. Al disminuir el TH1, lo que ocurre es que la mujer o la persona tiene un mayor riesgo de enfermedad de una infección intracelular. Esto no se ha podido comprobar en el caso de esta pandemia, pero teóricamente esto podría ocurrir. Ahora, cuando comenzó la pandemia, una de las primeras cosas que hicimos fue retroceder a las últimas décadas y tratar de ver cómo es que las mujeres habían reaccionado a otros tipos de coronavirus. Y lo que sabíamos es que durante las últimas décadas había habido dos epidemias importantes. Una en Asia, que fue el síndrome de estrés respiratorio agudo severo. El síndrome respiratorio agudo severo o SARS-1. Y el otro fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o también conocido como MERS. Lo que se vio en esta población gestante fue que las mujeres que fueron al hospital durante esta epidemia con prueba positiva para estos virus tenían un alto riesgo de parto pretérmino, alto riesgo de aborto, de óbitos, de restricción de crecimiento intrauterino y sobre todo llamaba mucho la atención que aproximadamente un tercio de estas mujeres la mitad de estas mujeres requería admisión a cuidados intensivos, un tercio requería intubación mecánica y aproximadamente 1 de cada 4 a 1 de cada 5 mujeres fallecía debido a la enfermedad causada por estos coronavirus. Durante este tiempo no se dio ninguna evidencia de transmisión vertical. Como van a ver, las series de casos para ambos virus, para ambas de estas epidemias de coronavirus, tenían 12 pacientes, pero sí se puede ver que, por ejemplo, mialgia era uno de los síntomas comunes y habían cambios que son bastante parecidos a los que se ven en el SARS-CoV-2. Pero esto es lo que quería mostrarles. La mortalidad, la admisión a cuidados intensivos era de aproximadamente un 50% de los pacientes que llegaron con test positivo al hospital. La ventilación mecánica era 1 de cada 3 y la muerte era 1 de cada 4. Y habían bastantes, el compromiso neonatal o fetal era bastante importante, con altas tasas de parto pretérmino, de restricción del crecimiento intrauterino y óbitos. Lo mismo se dio en el MERS, donde pueden ver, esta es la serie más grande de 11 pacientes y 3 de ellos fallecieron y 4 de los bebés o de los fetos ya sea fueron un óbito o fallecieron luego del nacimiento. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que sabemos sobre el COVID-19 y la mujer gestante? Durante los primeros, hasta aproximadamente marzo de este año, la única información que teníamos era un artículo publicado en el Lancet de Chen con 9 pacientes. Luego de esto, la OMS publicó un reporte de 148 pacientes en China. Un grupo de Asia presentó una serie de casos de 116 pacientes, que es la serie más grande hasta el momento. Y bueno, en Nueva York, la serie más grande en Estados Unidos, incluía 48 pacientes. Finalmente, todo lo que les voy a presentar sobre estos números se basa en una revisión sistemática que incluyó 385 pacientes, publicada a mediados de mayo.
Pero como pueden ver aquí, que va a llamar mucho la atención para poder entender nuestra situación, es que la gran mayoría de los casos que se incluyen en esos 385 son ya sean de China, de Europa o Estados Unidos. Entonces esto tiene un impacto en lo poco bias que está nuestra información con respecto a la mujer y el embarazo, y la mujer y COVID. Entonces, lo que se sabe es que la gran mayoría, los síntomas más comunes de pacientes gestantes en esta serie de casos eran fiebre y tos, en un casi 67% de los casos, y otros síntomas menos comunes, pero también importantes, eran disnea, dolor de garganta, fatiga y mialgia. Cuando se compara, y esto es, como dije en un principio, esto es basado en criterios que son distintos a los que se usan en el MINSA, pero cuando separan las pacientes en las series de casos, nos damos con que 9 de cada 10 pacientes van a tener lo que se llama una enfermedad leve o moderada. Y aproximadamente 1 de cada 10 va a tener ya sea taquipnea por encima de 30, una saturación de oxígeno por encima de 93, una presión de oxígeno PAFI de menos de 300 o un infiltrado en la radiografía por más del 50%. Y crítico es aproximadamente 1 o 4% de los pacientes que son admitidas o que estaban en esta serie de casos, y esto se define como shock, disfunción multiorgánica o falla respiratoria. Ahora, ese es el primer estudio donde Chen publicó 9 pacientes y lo que mostraba es que los síntomas más comunes eran fiebre, mialgia, como ya dije en un principio, y fatiga. Y esta es la serie de casos en China, donde incluyen no solamente los que fueron confirmados laboratorialmente, pero también clínicamente. Y lo que vemos en estos casos es que los síntomas más comunes fueron fiebre, tos, fatiga, y la gran mayoría de estos pacientes fueron diagnosticados en el tercer trimestre. Y esto tiene un impacto para lo que vamos a discutir en los siguientes minutos. La misma tendencia se dio en Nueva York, donde la edad gestacional media era aproximadamente, la mediana de la gestacional media era aproximadamente 37 semanas, y tos, fiebre eran las causas más comunes. En este caso, hubo una admisión, en los pacientes en Nueva York, hubo una admisión de aproximadamente 5% de los pacientes de cuidados intensivos. En resumen, con respecto a los síntomas, sabemos que los más frecuentes son fiebre y tos. También es común tener que los pacientes presenten fatiga, dolor articular, y esto no difiere mucho de la población no obstétrica. Pero sí hemos visto que aproximadamente 1 de cada 10 o un 5%, 1 de cada 10 hace una enfermedad severa, y aproximadamente un 5% de estas pacientes requieren ventilación mecánica y cuidados intensivos. Lo que es crucial y que es importante cuando regresamos a nuestra realidad es 2 cosas. Uno es que no podemos completamente extrapolar lo que se está publicando fuera del país, porque definitivamente nuestra población y nuestros recursos son distintos. Y lo otro es que no podemos decir, si bien sabemos que el embarazo no es un factor de riesgo para enfermedad, para una enfermedad más severa, lo que no podemos decir es que todas las mujeres no están en mayor riesgo, o las mujeres gestantes no están en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay embarazos que son de alto riesgo, o ya sea porque la paciente tiene alguna característica específica durante este embarazo, ya sea preeclampsia, diabetes gestacional, tiene embarazos múltiples, o la paciente tiene una historia de factores de riesgo que están claramente asociados con una mayor mortalidad y una mayor morbilidad, por ejemplo, hipertensión, insuficiencia renal, diabetes, asma, y estas pacientes están en un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad más severa. Ahora, todos estos datos hay 2 problemas que resaltan. Uno es
Todos estos datos son de pacientes que llegaron a la emergencia. La mayoría de las series de casos son de pacientes que llegaron a la emergencia por síntomas. Entonces no tenemos un denominador para ver cuál es la real presencia de síntomas o de enfermedad severa o leve que ocurre. Y por otro lado, en esta serie de casos no hubo ningún caso de mortalidad. Pero como ya les expliqué, esto es en Europa, Estados Unidos y China. Ahora, este es el primer estudio que salió de Nueva York. Esto fue a finales del mes de febrero. Y una de las cosas que llamaba mucho la atención, estos son los primeros 7 pacientes, y una de las cosas que llamó la atención fue que de estos 7 pacientes, 5 vinieron con síntomas. En el que tenían, por ejemplo, taquicardia, fiebre, y salieron positivos para COVID-19. Pero hubieron 2 pacientes, que son los 2 primeros pacientes, que requirieron cuidados intensivos. Ambos pacientes no tuvieron síntomas al momento de llegar al hospital para el parto. Y desarrollaron la sintomatología una vez pasado el tiempo, una vez acabado el parto, en el momento del parto. Entonces, una de las cosas que llamó mucho la atención acá es, regresaron a ver y aproximadamente 30 personas, en ambos casos, de personal de salud, estuvieron expuestas a estas pacientes durante el tiempo, ya sea de la inducción o del parto. Y llamaba la atención que había un número importante de pacientes, sobre todo en el tema obstétrico, en donde las pacientes van a venir y siempre van a venir al hospital porque requieren el parto y y el personal de salud va a estar expuesto por mucho tiempo, en que llamaba la atención de que había pacientes que estaban asintomáticos. Entonces, a partir de ahí, lo que se hizo es lo que se propuso el screening universal. Hay que hacer recalcar un punto bien importante aquí. Lo que se usa en Estados Unidos y en Europa, en muchos lugares de Europa, es un PCR a tiempo real, instantáneo, lo que muchas veces se conoce como el Gene, una de las marcas es el Gene Expert. Y lo que hacen ahí es, una vez que la paciente llega al triaje, se les hace un PCR. Y basado en el PCR uno puede decidir si es que esta paciente tiene el virus o no tiene el virus y a dónde en el hospital debe ser trasladado. Bueno, lo que llamó mucho la atención una vez que se comenzó a recolectar datos en Nueva York es que la sintomatología, los pacientes gestantes que vienen con sintomatología son solamente la punta del iceberg. Es aproximadamente de 1 a 2% del total de pacientes que acuden a la emergencia. La gran mayoría de estos pacientes aún siguen siendo negativos, pero un 7% en Inglaterra, a un 14% en Nueva York de pacientes eran PCR positivo y eran completamente asintomáticos. Y estos eran pacientes que estaban siendo admitidas. Entonces esto tiene un impacto muy grande, no solamente en el manejo tanto del embarazo, del parto y del manejo luego con el neonato, pero también un impacto grande en la exposición del personal de salud. Por otro lado, hasta mediados de abril no se reportaba ninguna muerte en toda la literatura médica. Pero luego de esto comenzaron a salir varios artículos. Estos ambos fueron en el American Journal, en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, donde primero en Irán reportaron la muerte de 7 pacientes gestantes y luego, esto es, lógicamente es una publicación ya de hace como 1 mes y medio, 2 meses, en que no ha sido actualizada, pero como pueden ver, ya existían muertes en Brasil, en México y, como ya dije, en Irán. Como pueden ver, la gran mayoría de los casos de mortalidad en estos países ocurrían mediante noticias. Uno se enteraba mediante noticias, pero no eran publicados en la literatura médica. Entonces esto un poco que fue un bias al principio de decir, las mujeres gestantes la mortalidad es 0, cuando
no estaba siendo publicado, y 2, en países como el nuestro esto es distinto. Y bueno, ya hace un tiempo se dio la primera mortalidad materna, ya son varias las muertes maternas hasta el momento debido a COVID-19. Y en Estados Unidos también se ha dado la primera, ya se publicó la primera muerte materna. Esta fue una paciente que llegó con sintomatología leve, fue a la casa y después regresó empeorando. Y como pueden ver acá, el dímero D al momento de la admisión era bastante elevado, y bueno, a cambios significativos en laboratoriales. La paciente llegó debido a la inestabilidad, tenía 35 semanas, y debido a la inestabilidad respiratoria y tratando de tener un mejor control respiratorio, se procedió a hacer el parto, y lamentablemente después de 36 horas la paciente falleció por el compromiso pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en mujer? Esto es en la publicación de Lancet, en que muestran los factores de riesgo para mortalidad en la población general. Y son, definitivamente, la edad está asociada, y esto es una curva progresiva donde cada año aumenta el riesgo. Y hay cosas muy importantes aquí que hay que recalcar, que podemos verlo en nuestra población gestante, que son, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el daño coronario, historia de enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión. Todas estas están asociadas a una mayor mortalidad con riesgo relativo, un odds ratio desde 2 hasta 20. Y con respecto a la presentación clínica, las dos cosas que están asociadas a una mayor mortalidad, entre otras, es la taquipnia al momento de la admisión y un QSOFA positivo. Con respecto a los laboratorios, lo que vemos es que cuando el paciente acude con algún tipo de falla multiorgánica, o daño multiorgánico, ya sea hepático, renal, cardíaco, estos pacientes están en un mayor riesgo de mortalidad, y el dímero D y ferritina están asociados bastante a enfermedad severa y a un mayor riesgo de mortalidad. En un principio, Chen publicó que la gran mayoría de estos pacientes, de los 9 pacientes que publicó, lo que era común era una leucopenia y linfocitopenia. Las otras, el daño hepático y otros cambios laboratoriales eran menos comunes. Ahora, lo que se ve usualmente en COVID-19, ya sea en la gestación o fuera de la gestación, es, bueno, linfopenia, leucopenia, anemia, trombocitopenia, y también se ve una elevación en las enzimas hepáticas y una elevación en la deshidrogenasa láctica. Ahora, hay dos cosas de acá que son muy importantes. Cuando esto lo trasladamos a la gestación, trombocitopenia, daño hepático y un aumento en la deshidrogenasa láctica, si bien puede ser secundario a COVID, también puede ser secundario a preeclampsia severa. Y hay que tenerlo bastante claro y recordarlo cada vez que estamos evaluando a un paciente. Esta tabla muestra, es una serie de casos, de reportes de casos severos que fueron publicados durante los últimos meses. Está, como pueden ver, nuestro caso en Perú es uno de los casos que han sido utilizados para entender mejor la enfermedad severa durante la gestación. Y como se puede ver, y lo vimos en nuestro caso, los casos severos se comportan en la gestación, laboratorialmente se comportan como fuera de la gestación. Y tanto el dímero D se encuentra significativamente elevado, la LDH en los casos que fue reportado estaba elevado, y trombocitopenia, leucopenia y linfopenia son cosas que están bastante asociadas. El daño hepático también
ha sido publicado como uno de los hallazgos en pacientes críticos o con enfermedad severa. Ahora, cuando hablamos de diagnóstico, primero el PCR, y estoy seguro que en las presentaciones anteriores se han enfocado bastante en estos temas, pero es importante describir que la sensibilidad y la especificidad sobre todo la sensibilidad de la prueba del PCR o prueba molecular, va a depender no solamente del momento en que se toma, pero también del lugar donde se toma. Y sabemos que este es un estudio en Lancet donde se publicó que el hisopado nasofaríngeo tenía una sensibilidad de aproximadamente un 32%, comparado con lavado broncoalveolar, donde la probabilidad de poder tener un resultado positivo en pacientes positivos es mucho mayor. Y el cambio, si bien hay una inmunomodulación no aparente, el cambio en la serología para la detección del COVID-19 o del SARS-CoV-2, de la infección por SARS-CoV-2, no parece estar afectada por la gestación en sí. Entonces, lo que va a ocurrir es, desde la infección, probablemente en el momento asintomático y durante los primeros días de síntomas, el PCR va a ser la prueba con mayor sensibilidad y especificidad. Pero luego de esto, esta sensibilidad y especificidad cae, y lo que se da es un pico en la presencia de inmunoglobulinas, tanto M como G. La M tiene un pico y luego comienza a disminuir, luego de ya sabemos probablemente varias semanas, y la IgG sí permanece por un tiempo más prolongado. Con respecto a las imágenes, es bastante parecido, las imágenes que vemos son bastante parecidas a la población no obstétrica. Con respecto a la radiografía se puede ver opacidades periféricas, y con respecto a la tomografía se ven las opacidades de vidrio esmerilado. Hay un estudio que comparando con PCR encuentra que la tomografía tenía una sensibilidad de aproximadamente el 97% para diagnosticar estos casos. Y lo otro que me gusta poner bien en claro cuando hago estas presentaciones para personal de salud es que muchas personas no hacen tomografías, o muchos de los médicos no recomiendan tomografías o no realizan tomografías en pacientes obstétricas por el riesgo de radiación. Bueno, el riesgo de radiación con una tomografía de tórax cubriendo el abdomen es extremadamente baja y es mucho más baja que el límite inferior de donde se ha encontrado algún tipo de teratogenicidad. Entonces, si es que estos pacientes requieren de una tomografía para poder tener un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo y tener un mejor manejo, y va a ayudar en el manejo de la paciente, no hay una razón por la cual no se debería realizar estas pruebas en la gestación. Ahora, eso es lo que usualmente vemos con estos infiltrados periféricos, y en algunos casos este compromiso es mayor, al punto de que muchas veces con el síndrome de estrés respiratorio agudo severo o ARDS uno puede ver estos daños bilaterales en los pacientes. Estos son las tomografías de pacientes gestantes que se ven más comúnmente con estos daños, estos patrones en fibras aisladas, usualmente unilateral o bilateral, usualmente en bases. Pero también se pueden dar casos severos, y por ejemplo, este es el artículo que publicamos en el American Journal of Perinatology, donde reportábamos que teníamos una paciente que era gestante, diabética, con obesidad, que hizo enfermedad severa con un daño pulmonar extenso, más del 50% del parénquima estaba dañado. Ahora, con respecto al embarazo en sí, sabemos que aproximadamente 1 de cada 10 pacientes, aproximadamente, y la razón por la que decimos esto es porque
La gran mayoría de las series han incluido pacientes por encima de 28 semanas, entonces el tiempo de un posible impacto del virus es poco, pero sabemos que aproximadamente 1 de cada 10 va a tener algún tipo de restricción de crecimiento intrauterino. Y con respecto al parto pretérmino, hay un porcentaje alto de parto pretérmino, probablemente un 40%, pero lo que hay que recalcar acá son dos cosas. Uno, que la gran mayoría de estos partos pretérminos van a ocurrir en el periodo prematuro tardío, entre las 34 y 37 semanas, y la gran mayoría de estos casos va a ser debido a un parto iatrogénico. O sea, no es que la paciente vaya en un parto prematuro o espontáneo, sino que debido a la situación de la paciente, el médico decide hacer el parto. Esa es, como digo, la serie más grande en China, y donde se encontraba que aproximadamente un 20% de estas pacientes tenían su parto antes de las 37 semanas, pero si pueden ver aquí, la gran mayoría de este 20%, el 19.2%, ocurría entre las 34 y 36 semanas. Y bueno, la gran mayoría se daba fuera de término. Ahora vamos a hablar sobre COVID y el feto. Este es un tema que está todavía desarrollándose, pero sabíamos que en el SARS-CoV-1 y en el MERS, si bien el número de pacientes era pequeño, nunca se pudo comprobar una transmisión vertical o una transmisión intrauterina. Con el COVID-19, si bien hemos pasado ya 5 meses, 4 o 5 meses, y la información que tenemos muchas veces en los medios dicen, sí, este es el primer caso en Perú, o este es el tercer caso en el mundo, esto no ha sido comprobado aún. No hay ningún caso que haya sido comprobado que haya habido una transmisión vertical y que haya estado publicado en la literatura médica. La serie de casos más grande con evaluación de neonatos fue en China, con 100 casos de neonatos, de pacientes de neonatos de madres COVID, y se realizó PCR en los bebés, en 86 de ellos, todos fueron negativos, y este es uno de los únicos estudios que han evaluado el líquido amniótico y la sangre de cordón, y en todos los casos que fue evaluado fueron negativos. Han habido casos de pacientes que han tenido que han sido positivos temprano, pero es muy difícil poder separar si es que estos casos fueron de transmisión, lo que llamamos transmisión vertical, o hubo transmisión horizontal, ya una vez que el bebé había nacido. Entonces, hasta marzo, la posición de la mayoría de las sociedades era no hay transmisión vertical. No, estamos bien temprano en la pandemia, pero no hay transmisión vertical. Bueno, el primer estudio que un poco trajo este tema, o el grupo de estudios, fue estos 3 estudios que fueron publicados en JAMA el 26 de marzo. El primero es el de Zheng, que publicó 33 neonatos de pacientes con COVID, de gestantes con COVID-19, y de estos 3 bebés tuvieron sintomatología temprana. Estamos hablando de aproximadamente las primeras 48 horas. Estos bebés requirieron una admisión en el hospital y observación prolongada. Durante el PCR salió positivo en estos 3 bebés, pero fue obtenido luego de las 36 horas de vida. Entonces, no es, si bien sugiere que puede haber que estos bebés habían nacido con el virus, no se puede decir, debido a que probablemente o era muy probable que estos bebés se hayan contagiado ya una vez luego del parto. Y lo otro que llamó la atención en estos artículos, que los dos fueron cartas a JAMA, pero fue la presencia de IgM en la sangre de neonatos. Primero, Zheng publicó estos 6 casos de bebés que tuvieron, de madres con COVID-19, y lo que llamaba la atención es que en 2 de ellos el IgM
era positivo al momento en las primeras horas de vida. Sí, como muchos de ustedes recuerdan, la transmisión, la forma en que la barrera placentaria actúa es, entre otras cosas, basada en el tamaño molecular. Y el IgG es el tamaño molecular, es tan pequeño que pasa por la barrera placentaria. Y esto, por parte, es para que el bebé, una vez que nazca, pueda tener inmunoglobulinas hacia algunos de los virus. Entonces, esto es protectivo, es completamente normal y por ninguna manera quiere decir que esto es una infección. Al revés, es simplemente los anticuerpos pegados por la madre que se transmiten. Pero el IgM en 2 de estos pacientes sí salió positivo. Y cuando lo que sugería que había la probabilidad de que estos bebés se habían infectado dentro del útero y ya habían desarrollado el IgM. El problema con esto es 2 cosas. Uno es que la sensibilidad y especificidad del IgM, y sobre todo IgM COVID, en esta población no está validada, y la probabilidad de que hayan falsos positivos es bastante grande. Y por otro lado, ya hay algunos signos de que puede haber un daño placentario por COVID. Y esto haría de que el tamaño del IgM podría pasar la barrera placentaria. Lo mismo fue lo que se publicó en la otra carta al editor. Y el caso era exactamente igual. El IgM era positivo y el IgG también era positivo, pero en ambos llama la atención de que el PCR, si bien era positivo en la madre, en los neonatos siempre fue negativo, en estos 3 pacientes con IgM positivo. Luego, nosotros en el 14 de abril publicamos este estudio que ha servido en muchas de las guías para volver a poner más información sobre la posibilidad de una transmisión vertical, en la que probamos que tuvimos un caso de COVID severo, COVID crítico, con admisión a cuidados intensivos y hospitalización por 40 días en intubación mecánica. Y en estos casos, esta paciente llegó con un PCR positivo, y al momento que se hizo la prueba en el neonato a las 16 horas de vida, era positivo. Y esta prueba fue positiva luego durante los siguientes días en el neonato. Otra cosa que llama la atención sobre nuestro caso es que la paciente, al momento de la admisión y hasta el día 4 luego del parto, esta paciente no había serocompartido. Eso quiere decir que probablemente la epidemia, el daño, fue tan agudo y tan severo que causó lo que nosotros decimos como potencial transmisión vertical y una enfermedad severa en la madre. Bueno, el 30 de abril, en JAMA, se publicó esos resultados de PCR tanto en nasofaringio de la madre, en que salieron positivos, y hicieron también PCR en la placenta y en los cotiledones. Si bien esto aumenta también a nuestro conocimiento sobre esta enfermedad, eso de ninguna manera es tampoco una transmisión vertical, sobre todo, uno, porque el bebé salió negativo, y otro, porque esto es un hisopado de la placenta o de las membranas una vez extraídas, que podrían haber estado infectados en el momento del parto, o infectarse al momento del parto. Luego han habido otros estudios. Esta es una revisión de casos en que se encontró que encontraron PCR positivo en las membranas y en la placenta. Estos han sido, sobre todo, llama la atención que uno de los temas es que muchos de los casos que aparentan ser una posible transmisión vertical, todos estos son en pacientes críticos o con enfermedad severa. Y luego se publicó, hace unas 2-3 semanas, se publicó la primera muestra de la presencia del virus en el tejido placentario. Esto no quiere decir que es transmisión vertical, pero sí se encontraba virus dentro,
Y acá se puede, esa es una de las únicas fotos donde se ha encontrado el virus dentro de la placenta. Y hay dos cosas acá. Uno, que este es el área materna de la placenta, y lo otro es que usualmente cuando el virus entra a la célula, se da por endocitosis, y lo que usualmente se ve es una membrana alrededor, que en este caso no se vio. Eso no quiere decir que no sea cierto, pero que llama la atención en este caso, como se han dado en otras patologías. Hasta hace unas semanas, nuestro artículo es una revisión de casos. Nuestro artículo seguía siendo el caso más temprano de infección neonatal o de prueba PCR positivo neonatal. Y ya hace unas semanas, hace unas 2 semanas, se publicó este artículo de Canadá, en donde encontraron que este paciente fue admitido esta paciente gestante a las 35 semanas fue admitida con sintomatología de COVID, y su sintomatología fue empeorando, comenzó a subir su ferritina, se comenzó a subir su dímero D, decidieron hacer el parto, y no solamente encontraron daño placentario, pero también el PCR fue positivo al momento en nasofaringio, en el neonatal, al momento del parto, a los 2 días y a los 7 días, que llama la atención bastante. Nuevamente, esto no puede ser considerado una transmisión vertical, pero es sugerente. Entonces, la transmisión vertical es posible. ¿Y por qué es posible aún? Porque hay signos han habido casos de que sí llaman la atención la probabilidad alta de que esto haya sido transmisión vertical, pero para poder estar seguros, tenemos que recolectar sangre de cordón, y tiene que haber viremia neonatal o viremia fetal, o que se encuentre en el líquido amniótico. Lo que sí es claro es que si bien es posible la transmisión vertical, la probabilidad de transmisión vertical es bastante baja, y sobre todo por 2 cosas. Uno, porque los receptores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en la placenta no están de manera abundante. Y lo otro es que, como se ha publicado ya en varias series, incluyendo una de Lancet al comienzo de la pandemia, la viremia en estos pacientes usualmente es baja. La literatura dice que aproximadamente un 1 o 2% de los pacientes van a salir positivos para viremia. Entonces, al ser la mujer gestante, en su gran mayoría, pacientes con sintomatología leve, moderada, estos pacientes probablemente su viremia es baja, y es por eso que no es nada común la transmisión vertical. Con respecto a la lactancia, hay aún poca información. Durante las últimas 2 semanas han habido 3 artículos que han publicado 6 pacientes con PCR positivo para leche materna. Esto es leche materna extraída, así que no podemos decir que definitivamente es pasado por la leche materna. Lo que no se han hecho cultivos de esta leche, entonces no se puede saber si es que pueden infectar, pero definitivamente, y esto es alrededor de todo el mundo, todas las sociedades recomiendan que la lactancia debe ser mantenida en pacientes durante esta pandemia, y en pacientes que presenten con COVID. Lo que sí es importante es que se haga un lavado de manos antes de tocar al bebé, y luego de cada vez que se toca el bebé, y ya tener una buena higiene de la mama. Voy a ir un poco más rápido. Hay 2 opciones principalmente que se recomiendan. La OMS recomienda la lactancia materna directa, que es una mascarilla con buena higiene, y se lava las manos al momento de agarrar al bebé, y le da lactancia directa de la mama. O la otra opción es extraerse, lógicamente lavando bien todo el equipo de extracción, y la leche se le da al bebé por una persona que no esté infectada o con síntomas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo de pacientes gestantes COVID. Y el manejo
principalmente el triaje se debe dar basado en los síntomas, primero en los síntomas que presenta la paciente. Si es que la paciente presenta síntomas de alarma, ya sea fiebre, hemoptisis, sobre todo falta de aire, dolor de pecho, cambios de orientación, esta paciente debe ser evaluada en emergencia y evaluada por lo menos unas 24 a 48 horas. Si es que no presenta estos síntomas, el siguiente paso es preguntar si esta paciente tiene algún factor de riesgo importante, ya sea VIH, obesidad, hipertensión, enfermedad crónica, preeclampsia, embarazos múltiples, cualquier cosa que pueda poner a este paciente en un mayor riesgo. Si es así, este paciente lógicamente tiene que estar, debe ser llevada a triaje y observada por 24 o 48 horas. Los pacientes que no presenten esta sintomatología pueden ser examinados con la prueba PCR o con la prueba serológica y hacer un aislamiento social con medidas estrictas, con signos de alarma. Ahora, una vez en el hospital, con la hospitalización, el manejo de COVID, en la gestación, primero, para que los resultados sean los mejores, se requiere un equipo multidisciplinario y es crucial explicar que el manejo de una mujer obstétrica con COVID no debe variar mucho, o el manejo de las patologías no varía mucho que en la población no obstétrica, excepto algunos detalles. Uno, cuando tenemos una paciente con COVID admitida al hospital, es crucial que esta paciente sea evaluada cada 2 a 4 horas con un Qsofa para ver si es que requiere algún mayor nivel, ir a un nivel mayor de evaluación, ya sea cuidados intensivos, por ejemplo. El Qsofa es bastante simple, ya sea taquimia, cambios en alteración mental o hipotensión, cualquiera de estas, la paciente debe ser evaluada más de cerca. Lo otro, debido a los cambios que dije en un principio, uno, el pH de la mujer gestante usualmente está un poco más elevado y esto lo pone en una alcalosis respiratoria que se ve al momento de cuando uno obtiene la presión arterial de CO2. Esto quiere decir que si una mujer gestante tiene una presión arterial de CO2 de 37, esta paciente probablemente ya está reteniendo bastante CO2. Y por otro lado, la presión arterial de oxígeno se eleva debido a estos cambios en los volúmenes tidales que les expliqué en un principio. Debido al aumento de los requerimientos de oxígeno, lo otro que cambia durante la gestación es que nuestros límites inferiores para poder tener a una paciente son 95% de saturación de oxígeno o una presión arterial por encima de 70 milímetros de mercurio. Esto es más elevado que en la población general. Y esto es debido no solamente al feto, sino a los requerimientos maternos, debido a los cambios fisiológicos y debido a toda esta situación catabólica que ocurre durante el embarazo. Todos estos medicamentos son compatibles con el embarazo. La hidroxicloroquina, acitromicina, el Tamiflu, remdesivir, Kaletra, tocilizumab, esteroides, la ivermectina. Hay un estudio, un estudio publicado en Lancet a finales del año pasado en África, y si bien el número de pacientes aún es muy pequeño para decir que definitivamente seguro, no hubo un aumento en el riesgo de ninguna de las malformaciones. Esto es de abril de este año, en que la Sociedad de Infectología Americana pensaba que ninguno de estas enfermedades, ninguno de estos tratamientos deberían de ser usados fuera del contexto de investigación. El único que en Estados Unidos se está usando para disminuir el tiempo de enfermedad es el remdesivir. Y este está siendo usado en muchos centros en Estados Unidos, en gestantes también. Y esto es muy importante porque tiene un impacto en el manejo obstétrico.
al comienzo de la pandemia, la OMS salió a decir, sacó una de las guías diciendo que los esteroides para maduración pulmonar no debían de ser dados o debían de ser dados con mucha cautela debido a que los esteroides causaban un empeoramiento del cuadro de COVID-19. Esto, como ha sido y ahora ha sido cambiado y hay más y más información, esta es la Sociedad de Medicina Intensiva de Estados Unidos, en donde ellos sugieren que se dé corticoides en pacientes con ARDS y COVID severo. Entonces, cuando hablamos del manejo obstétrico, los esteroides deben ser usados definitivamente en menos de 34 semanas. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo se da lo que se llaman los esteroides en el pretérmino tardío. En el caso, la tendencia ha sido a no darlos durante esta pandemia en pacientes con COVID, pero por debajo de 34 semanas y sobre todo por debajo de 32 semanas se debe de dar los esteroides, ya sea dexametasona o la dexametasona, sobre todo si se cree que el paciente va a tener su parto en los próximos 7 días. También hubo en principio hubo algún miedo con el uso de AINES en el embarazo en COVID, y la indometacina, si bien ya en muchos centros y en muchos lugares no es usada con mucha frecuencia, también se sugería que se use el nifedipino en vez de la indometacina. Bueno, y el sulfato de magnesio básicamente se debe de dar en pacientes con preeclampsia severa o en casos de prematuridad severa por debajo de 32 semanas para disminuir el daño o disminuir el riesgo de parálisis cerebral. Con respecto a la ventilación mecánica, en gestantes la tendencia ha sido una ventilación mecánica temprana, sobre todo cuando comienza a haber hipoxia, hipercapnia, acidosis metabólica, alteraciones mentales. Algo técnico sobre la ventilación mecánica en la gestación, sobre todo cuando hay pacientes con ARDS, la tendencia es a manejar a estos pacientes aumentando el FiO2 y el PIP, sobre todo el PIP. Lo que ocurre con los cambios estructurales de la gestación es que el compliance torácico disminuye al aumentar el diámetro. Y esto hace de que en muchas gestantes la presión plató esté más aumentada. Y si bien todas las guías de ARDS recomiendan que la presión plató debe estar por debajo de 30, en gestación y en el momento postparto la tendencia es a poder tener un poquito más manejar un poco más alto estas presiones, a una presión de 35 centímetros de agua aproximadamente. Con respecto a la pronación, si bien había un estudio en JAMA que mostró que no había una mejoría importante, esta sí se puede dar, sobre todo para oxigenación en mujeres gestantes. La idea es tratar de reacomodar el tejido pulmonar y la zona que está usualmente comprimida, ya sea por el corazón o por gravedad, se voltee y aumente estas áreas de atelectasia disminuyan. Pero lo que quería decir con esto es que sí es compatible con el embarazo, es simplemente no se puede dar una posición completamente pronada, pero sí se puede colocar a la paciente en una posición lateral. Con respecto al parto, COVID no es una indicación de parto, primero, y no es una indicación de cesárea, segundo. Muchos de los casos se han dado que se ha tenido que indicar el parto por indicación materna o por indicación fetal, pero idealmente, si es que la paciente puede esperar, lo ideal es esperar 2 semanas para hacer el parto cuando ya el riesgo de contagio horizontal es menor. Y no hay ninguna indicación para un parto por cesárea con la idea de disminuir la transmisión al neonato. Respecto al manejo del
obstétrico, se puede usar el electrodo fetal interno, se puede hacer amniotonía y forceps y vacuum. Todos son recomendados. No debe haber ningún cambio en este manejo basado en las recomendaciones de la Sociedad Americana de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Y disminuir el porcentaje, el número de visitantes. Déjenme ver. Okay. Si me estoy pasando mucho, por favor avísenme y paro. Esto me debe tomar unos 5 minutos más. Con respecto a anestesia, idealmente se tiene que usar anestesia regional y cuanto más temprana mejor, por la persona más experimentada, para disminuir el riesgo de hipotensión y que pueda causar una necesaria de emergencia. Y si se decide intubar, se debe hacer preoxigenación debido a esa disminución del volumen residual que ocurre en la gestación. Y si se puede hacer con laringoscopio, videolaringoscopio mejor para disminuir el riesgo de aerolización y falla de la intubación. Tanto la sedación como el becurionio pueden ser usados durante la gestación. Es normal que estos bebés tengan una disminución en la variabilidad de los latidos cardíacos, pero esto no es una indicación de parto. Como ocurre usualmente un parto, esto es en un hospital en Estados Unidos, pero la idea en muchas de las instituciones es que tanto la mujer tiene que estar siempre que pueda, tiene que mantenerse, tiene que usar mascarilla, y el personal de salud disminuirlo al mínimo posible y usar todo el equipo de protección, incluyendo el tapador de ojos y una N95. Se puede hacer el clampado tardío, dependiendo de la institución y de las recomendaciones en cada lado. No hay ningún riesgo de un mayor contagio, pero sí muchos de los lugares no recomiendan piel con piel en estas situaciones. Con respecto al posparto, se debe hacer un aislamiento temporal de la mujer, de la madre y del neonato. Se puede dar de manera completa, en que la mamá está en un cuarto y el neonato en el otro. La mujer se extrae la leche y se la da para darlo al neonato. O también se puede dar de una manera parcial, en que están los dos en el mismo cuarto, la mujer usa todo el tiempo mascarilla y hay 2 metros de separación con el neonato, y se trata de utilizar algún tipo de bloqueo entre la madre y el niño, ya sea una cortina. Y la tendencia es siempre y cuando, sobre todo para la población que no tiene COVID obstétrica, una alta temprana, en pacientes que están estables con COVID pueden también tener una alta temprana. Esto es para cuando van a la casa. Con respecto a la prevención, si bien lo que he dicho como resumen es que la mujer gestante, la gestación en sí por sí sola no es un factor de riesgo para una enfermedad severa o crítica, sigue siendo una población vulnerable en la que tenemos que enfocarnos y tenemos que disminuir al mínimo posible la infección, y prevención va a ser crucial. Para esto, la prevención por parte de la madre y la familia, de la mujer gestante y de la familia, va a ser lavarse las manos varias veces, hacer el distanciamiento social, no estar en contacto con ninguna persona que esté presentando síntomas. Esto es con respecto ya lo expliqué, pero a la protección del personal. Y lo otro que ya está en nuestro lado de la cancha es tratar de evitar la exposición de las mujeres a la infección durante el control prenatal. Y para esto, telecomunicación va a ser crucial. Lo otro es disminuir el número de controles de citas que se hacen en un momento, durante un periodo de tiempo, para que se pueda guardar el distanciamiento social y el tiempo en el que de espera en la sala de espera sea el mínimo posible. Y esto incluye ecografías, hacer ecografías solamente las que sean básicas, indispensables en cada caso, y tratar de trasladar a un manejo más combinado con telemedicina. Hay muchos diferentes, si bien el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomiendan que se espacien
los controles prenatales y que se incluya la telemedicina como parte del manejo de la gestación. Hay muchos diferentes tipos de diferentes algoritmos. Este es uno que pongo aquí, pero es solamente como un ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a leer las preguntas. Este es mi número de teléfono y mi correo electrónico, si es que alguno de ustedes necesita contactarme. Ahora, déjenme ver las preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento en gestantes? Preguntan. Bueno, el tratamiento en gestantes, definitivamente como el tratamiento en todo paciente, es el tratamiento de soporte. Hay bastantes estudios que han demostrado, o que llaman la atención. No ha habido ningún estudio salvo el Remdesivir, y esto es un tema aparte que voy a tomarme un minuto para explicarlo, pero fuera del Remdesivir no ha habido ningún estudio que haya sido comprobado que haya algún tipo de impacto beneficioso en estudios randomizados. Entonces, en la gestante es la misma situación. Con el caveat que aún es peor. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en el año 2020, cada vez que se hace un estudio randomizado, controlado, lo más fácil es excluir a pacientes gestantes. Y esto está mal. Esto tiene que parar. Si bien es una población vulnerable y es una población de riesgo, lo que nos quedamos muchas veces es en situaciones en las que las mujeres no, y sobre todo en una pandemia como esta, las mujeres no sabemos qué cosa es lo que funciona y qué cosa es lo que no funciona en la gestación. Lo que sí recomienda el MINSA actualmente es, al ser la población gestante una población vulnerable y de riesgo, ellos incluyen como parte del posible tratamiento como ambulatorio prescrito por un médico el uso de los medicamentos que se usan generalmente en otros pacientes. Y que todos estos son bastante seguros en el embarazo también. ¿Se recomienda hacer prueba de descarte en los controles prenatales? ¿Qué tan frecuente se deberían de hacer? No hay ninguna situación o ningún, por ejemplo, grupo internacional o sociedad internacional que recomiende que se haga screening durante los controles prenatales. Sí hay la tendencia en muchos lugares, y esto es otro tema aparte, que se hace tamizaje al momento del parto o al momento de la hospitalización. En muchos de los lugares donde se está publicando la información, y es por eso que es tan importante que nosotros publiquemos nuestra experiencia, tanto en Sudamérica y sobre todo en Perú, es porque la gente, tanto en Europa como en Estados Unidos, el screening se hace por PCR, y es el resultado se da en pocos minutos u horas. Entonces esto limita en nuestros casos el poder manejar a estos pacientes. Lo que sí se está recomendando en muchos lugares es que se haga una prueba de tamizaje antes del parto, cuando el parto ya está por venir, dependiendo de los lugares, dentro de las 48 72 horas. Pero muchos de estos resultados van a ser solamente serológicos, y el impacto o la interpretación que uno le puede dar, la verdad que es muy difícil de poder interpretar estas situaciones, más que para el cuidado del bebé luego, pero para un tema de manejo hospitalario, hay limitantes grandes cuando uno solamente hace el screening serológico. Debemos actuar con pacientes también con cuidados paliativos en estas pacientes. ¿Cómo debemos actuar con estas pacientes? Bueno, con respecto al tratamiento, como ya les expliqué, el MINSA está incluye a esta población de gestante como una población de riesgo, con mayor riesgo a vulnerables con riesgo. Entonces estos pacientes sí, a discreción del médico, se les puede dar hidroxicloroquina y ofentina. Como les he explicado, hidroxicloroquina es un medicamento que se ha utilizado por décadas en el manejo de
de pacientes gestantes con lupus, por ejemplo, he manejado muchísimos pacientes con lupus y no hay una asociación con malformaciones. Más bien, en algunos casos se utiliza cuando hay pacientes que tienen, por un tema de anticuerpos en lupus, tienen mayor riesgo de arritmias cardíacas en el feto. Hay algunos datos que dicen que puede disminuir el riesgo de bloqueo cardíaco en estos fetos cuando se utiliza temprano en el embarazo, pero a lo que quiero ir es seguro en el embarazo. De ivermectina hay menos datos, pero aparentemente es segura. No ha habido casos, cuando se ha usado en África, no han habido casos de un mayor porcentaje, una mayor prevalencia de malformaciones o de óbitos fetales o de restricción de crecimiento temprano. Entonces hay que tomarlo con pinzas, pero sí son posibilidades. Ninguna de las sociedades actualmente recomienda tratamiento específico para estos pacientes, ya que no hay estudios controlados, randomizados, que demuestren su efectividad. ¿Alguna alteración fetal que se haya observado? ¿Hay algún impacto en el feto dependiendo de la edad gestacional? ¿Hay abortos espontáneos en casos positivos? Cristian, no sé, hasta ahora hay dos temas aquí. Uno es que podemos estar bias por el número de el 70-80% de los casos que han sido reportados han sido en el tercer trimestre y el impacto que tiene esto en una posibles malformaciones en el feto es ya mínima, debido a que el feto ya está completamente desarrollado. Lo que sí no ha habido hasta ahora las prevalencias de malformaciones en los países donde ya han habido mayor tiempo con esta enfermedad, como en China, en Estados Unidos, en Europa, no se ha encontrado una mayor prevalencia de malformaciones, como sí ocurrió, por ejemplo, con Zika. Entonces, la probabilidad es poca. Uno de los mayores, una de las cosas que se comentó en un principio es que debido a que ahí puede haber algún tipo de asociación entre malformaciones del tubo neural y un mayor aumento de problemas neurológicos cuando los bebés están expuestos a hipertermia. Esto no es comprobado, pero sería una de las cosas que sí se ha postulado como una posible complicación, pero como les digo, esto debido a la viremia y a que la gran mayoría de pacientes gestantes no van a ser una enfermedad severa, la probabilidad de daño fetal y de una transmisión vertical es extremadamente es rara y no ha sido comprobada. Sobre la lactancia, ¿está indicada? Sí, la lactancia está indicada. Han habido, como les dije, ya algunos reportes de casos de PCR en leche. Y hay dos temas acá. Uno es que son por extracción, lógicamente, entonces puede haber una contaminación ahí. Y lo otro es que el PCR, cuando hablamos de PCR, lo que busca el PCR es el material genético del virus, no si es que infecta o no infecta. Entonces, estos son dos limitantes que tienen estos estudios que han sido publicados, pero tanto la OMS, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, la CDC, la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, el mismo MINSA, todos recomiendan que se continúe con la lactancia materna debido a los beneficios mucho más grandes que da el hecho de continuar la lactancia, que es la transmisión de anticuerpos, la disminución del riesgo de deshidratación en estos bebés, disminución de anemia, tantas cosas que traen que sería por los cuales se recomienda que se continúe la lactancia, ya sea directa o con extracción y que alguien más se lo hace. La protección personal es el mismo durante la admisión, triaje, parto y puerperio. Debería de ser en la mejor de los casos. Lo que alguna de las sociedades,
las entidades recomiendan que, por ejemplo, la N95 debería ser usada en situaciones de aerolización, y por eso el parto, desde un principio empujamos para que el parto sea considerado una situación de aerolización. Pero básicamente las personas que tienen que tienen que manejar a estos pacientes con diagnóstico de COVID, es mejor que utilicen la prevención personal para absolutamente para disminuir el riesgo de contagio al personal de salud. Con respecto a cirugías programadas, Carla, esto no es de la parte obstétrica. Definitivamente en la parte obstétrica, que es lo que estamos hablando el día de hoy, es programado y la paciente está con COVID y todavía hay un periodo de ventana que tanto neonatalmente como fetalmente como maternamente se puede prolongar un poco más el embarazo, se puede hacer, pero no, en muchos de los casos obstétricos no hay una programación, ¿no? Entonces eso es, no es una cosa en la que tengamos que tenga mucho impacto en el momento de la gestación. El implante. Me preguntan si es que la anticoncepción, los anticonceptivos aumentarían el riesgo de coágulos. Nosotros sabemos que los anticonceptivos que son basados en estrógeno, y esto sale un poco del tema, pero vamos a hablar. Nosotros sabemos que los anticonceptivos con estrógeno tienen una mayor probabilidad de causar trombosis, y es por eso que en pacientes con alto riesgo de trombosis no son recomendados, son contraindicados. Con respecto al COVID en sí, no hay ninguna posición del Colegio Americano, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal o de ninguna de las sociedades con respecto al uso durante el tiempo de COVID. Sabemos que el riesgo de coágulos en COVID se da sobre todo en casos severos, severos o críticos. Esto no es que ocurra en el común denominador de pacientes con enfermedad COVID. Por ejemplo, se menciona la vitamina D podría mejorar la inmunidad de las personas ante ciertas infecciones. Muchas gracias por esa pregunta. La vitamina D definitivamente es importante y debe de ser, y sobre todo ahora que estamos en tanto aislamiento, es importante que tratemos de estar expuestos a vitamina D. Hay estudios que recomiendan el uso de vitamina D en situaciones para aumentar el sistema inmune, pero eso no ha sido comprobado ni para gestación, ni para muchas otras situaciones. Con respecto al TH1, TH2, esto es un cambio que es teórico, más que completamente comprobado, pero no es que la mujer, y vuelvo a decir, no es que la mujer gestante está inmunosuprimida de ninguna manera. La mujer gestante tiene una inmunomodulación o regulación que hace que probablemente esté más propensa a algunas infecciones, aunque este no es el caso, no ha sido comprobado que este sea el caso durante COVID. Y por otro lado, el hecho de tratar de darle medicamentos para aumentar su sistema inmune probablemente no tenga mucho impacto. Ante la posibilidad de una gestante sintomática su ingreso en la prueba molecular. Eso es lo que, eso es más o menos lo que habíamos comentado. El tema con la prueba molecular, idealmente toda paciente gestante debería tener prueba molecular dentro de 48, 24 horas de estar admitida. El tema es que eso no es viable en el país. Toma de 3 a 7 días tener un resultado de PCR, y esa sería la forma más segura para ese
para esa función en específica de hacer el tamizaje al momento de admisión. Lo que se está haciendo ahora es hacer la prueba rápida, la prueba serológica, y en algunos casos se hace también PCR, dependiendo de la institución, pero esto no es el ideal para la función de tratar de hacer un triaje de quién va a qué lado, ¿no? Porque lo que puede ocurrir es que pacientes con serología negativa tengan PCR positivo, pero no tenemos la forma de saberlo y lo estamos poniendo en otro lugar. Entonces, mi recomendación son dos. Uno, que se haga tamizaje a todo el mundo, y ese tamizaje puede ser definitivamente sintomatológico, o sea, preguntarle a las pacientes si tienen síntomas o no, y si tienen síntomas, lógicamente aislarlas. Y lo otro es tratar a todo paciente como si tuviese el potencial de tener COVID, porque van a haber muchos pacientes que van a hacer serología negativa y que son asintomáticas con PCR positivo. Solamente que no vamos a saber por qué no van a ir, estos PCR no van a llegar a tiempo. Se puede usar ivermectina, como ya dije, se puede usar. No hay ningún estudio que demuestre que la ivermectina funciona. 1. No hay ningún estudio en gestantes que funciona. 2. Y 3, no es que esté completamente probado que la ivermectina es completamente segura. El estudio más grande no demostró un aumento del riesgo, así que parece ser segura, pero hay que poner todo en una balanza y no es darla solamente si el médico en ese momento cree que es indicado. Entonces, el reglamento del MINSA, si me ves redactarlo, sí, uno puede dar de lactar si uno es PCR, uno es COVID positivo, y el tratamiento, todos los tratamientos que se dan, no hay ningún problema con la lactancia. Lo que sí es importante es que si uno es PCR positivo, que esa mujer se lave las manos bastante antes de lactar y que use una mascarilla. Y con esta pregunta creo que acabamos, porque ya me pasé bastante del tiempo, pero preeclampsia y COVID, esta es la última, ya. El manejo de preeclampsia y COVID, bueno, con respecto a preeclampsia, empecemos con la prevención. Aspirina, completamente bien, no hay razón para no usarla, ya sea COVID o no COVID, o durante la pandemia, debe de ser usada con los criterios. Yo uso los criterios del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que es basado en historia clínica y factores de riesgo. Lo otro es para el tratamiento en sí de la preeclampsia. No hay ningún tipo de cambio en el manejo, ya sea de preeclampsia sin signos de severidad o con signos de severidad. En el caso de que se requiera magnesio, simplemente si la paciente tiene enfermedad severa, crítica, fuera de tener que evaluarla y mantener un control cercano, si hay daño renal, se puede utilizar dosis un poco más bajas en la infusión de magnesio. Y con respecto a todas las demás cosas que se dan, antihipertensivos y el manejo en sí obstétrico de la preeclampsia, no hay ningún cambio, ninguna diferencia con pacientes con COVID. Bueno, ya que muchos de ustedes son personal de salud, médicos, quiero agradecerles por haberlos escuchado. Como ya saben, contáctenme con toda confianza. Si tienen alguna pregunta, si hay algún paciente que tengan que necesiten alguna opinión. Y muchas gracias a todos por poner de su parte para el mejor de nuestras pacientes obstétricas. Y nada, ya nos estamos viendo pronto. Muchas gracias y saludos a todos.